Si querés saber por qué deberías estar leyendo el manga de Gantz E y sobre todo si es canon, quédate en este video y te lo cuento. Déjame hacerlo. Quiero tener sexo ya. ¿Qué? ¿Acaso eres un imbécil? Como ya les conté en otro video, últimamente viendo teniendo una especie de revival de la saga de Gantz gracias a la publicación nuevamente en el país del manga original de Gantz, publicado acá en Argentina por Ivrea. Como saben, la verdad que me envicié bastante con esta obra, a tal punto de que no solamente ya me leí los 2 tomos que salieron acá en el país, sino que casi estoy a punto de finalizar el anime original, volví a ver la película de Gantz Osaka y además, lo que nos compete en este video, comencé a leer el manga de Gantz E, el cual, para ser honestos, comencé con una perspectiva bastante negativa de este manga. La verdad que al principio no me enganchaba tanto, sentía que todo era como una versión barata de lo que ya habíamos visto en el Gantz original. Pero la verdad que con el pasar de los capítulos y sobre todo de las situaciones que fueron sucediendo en estos y cómo los personajes comienzan de a poco a distanciarse de los personajes de la obra original, creo yo que realmente vale la pena leer este manga, darle una oportunidad, el cual ya lleva 51 capítulos al momento de grabar este video. El manga es publicado en la Young Jump desde el año 2020 y como digo, ya lleva 51 capítulos y 5 tomos a la venta. Es de hecho el spin-off más longevo que hay porque por lo que tengo entendido Gantz G, el cual yo no lo leí, fueron solamente 3 volúmenes y medio que no sé si fue cancelado o terminó la historia ahí porque tengo entendido que a nadie le gustaba ese manga. Y por otro lado, después también estuvo Gantz Minus, el cual, si no me equivoco, son solo 2 volúmenes. Pero como digo, tampoco lo leí, así que corríjanme si estoy equivocado. De todas maneras, tengo entendido que tampoco fue muy popular Minus, a pesar de que ese sí es canónico y cuenta la historia de lo que sucedió antes de la llegada a Kurono a la habitación de Gantz. Pero bueno, Gantz E, ¿de qué trata? Básicamente el manga se sitúa en la época Edo, aproximadamente en el año 1400 creo de la historia japonesa. Si estoy equivocado por favor corríjanme, pero más o menos creo que es por ahí. Obviamente esto hace que ya haya una gran contradicción con el manga original, o quizás no, pero después vamos a entrar en ese tema. Y nos presenta la historia del protagonista Hanbe, un Kurono de la Salada. Básicamente son iguales, son muy similares, tanto en lo física como en lo psicológico. Básicamente los dos están al palo. O sea, son unos virgos totales los dos. Y a este Hanbe, digamos que la familia lo está obligando a casarse. A él le gusta una chica a la cual se le va a declarar, pero esta le dice que está enamorada de otro pibe, el cual se llama Masakichi. Y básicamente es como el Kato de la Salada de esta historia. O sea, es muy similar también lo que sucede. Este pibe es igual a Kato. Bueno, cuando Hanbe le decide, porque obviamente estamos hablando de la época Edo y es un insulto que lo rechacen, decide ir y retar a duelo a Masakichi. Pero Masakichi es un grosso total, al igual que Kato. Y bueno, básicamente cuando se van a enfrentar en un duelo, en el cual yo calculo seguro que Hanbe iba a perder, ven que unos chicos se están ahogando en el río y deciden ir a salvarlos. Similar a cuando salvan al vagabundo en las vías del tren. El tema es que, bueno, ellos mueren ahogados y aparecen en la habitación de Gantz. Acá tengo que decir justamente lo que decía antes. ¿Cómo puede ser que Gantz esté en este tiempo, en esta época? Si hemos visto el manga original, sabemos que las esferas de Gantz fueron construidas por unos tipos multimillonarios, si no me equivoco era un alemán, el cual decodificó toda esta información que le llegó de los alienígenas
Y bueno, básicamente gracias a eso pudo armar la esfera de Gantz. Aproximadamente, creo, estoy hablando de memoria, más o menos en la década del 70, del 60, una cosa así, fue cuando empezaron con los preparativos de Gantz. Todo esto nos enteramos mucho más adelante con los Kami Alien estos. Pero bueno, básicamente, ¿cómo puede ser que estén en la época de Edo? Y bueno, esto es la primer gran cuestión que nos encontramos en la obra. ¿Cómo puede ser, no? Pero creo que eso es un poco lo que hace que este manga también termine siendo interesante. Porque si bien puede ser contradictorio, en cierta manera lo que siempre a todos nos llamó de Gantz, además de la buena onda que tiene su manga original y de que es pura joda y de que realmente, más allá de que las situaciones son en extremo violentas y nos muestran un Japón muy duro, cosa que en este manga no se pierde, es cierto que no es tan jodido como el manga original de Gantz, el mundo que presenta, pero igualmente es un Japón medieval bastante duro. Lo más importante, y creo que a muchos lo que más nos interesaba, era justamente esas dudas que nos presentaba el manga, las cuales íbamos teniendo pequeños pincelazos poco a poco hasta que lográbamos ver la imagen final de cómo era realmente que funcionaba todo en ese universo. Y es recién muy adelante en la obra. Bueno, creo que el hecho de que no sepamos cómo está una esfera de Gantz ahí hace que sea bastante interesante, y personalmente creo que es una de las grandes dudas que con el tiempo me gustaría que se resuelvan. El otro gran acierto que tiene este manga es que justamente sabe que la gente que va a venir a leerlo probablemente no sea gente nueva en la obra, es gente que ya leyó el manga original y por ende no tenemos ganas de volver a ver las típicas escenas de oh, no te creo, ¿cómo puede ser? O gente preguntándose, ¿estoy muerto? O ¿podré volver a mi casa? No, no estoy muerto, pero no... Todas esas cosas que veíamos una y otra vez cada vez que comenzaba una misión. Bueno, en este manga al toque nos presentan un personaje, el cual ya desde hacía rato que venía haciendo misiones, similar a lo que pasaba con Nishi, pero con la diferencia de que acá es bastante más buena onda el personaje, el cual se llama Okinu. Y en realidad después nos enteramos, que en realidad casi que desde el principio se nota, pero medio que el personaje lo quiere mantener oculto, es mujer. Y bueno, básicamente este personaje sí, a diferencia de Nishi, sí los pone en contexto a todos los personajes e intenta hacer un poco lo que intentaba Kato o más adelante Kurono, tratando de poner a todo el mundo en alerta para que sepa qué tiene que hacer. Por otro lado, también es curioso ver cómo toman las mismas misiones que comenzaban en Gantz, o sea, la primera misión medio que se la saltean, la de Cebollín, y comienzan directamente con la segunda misión, que es la de los pájaros. Ya este manga de Gantz al toque tiene una misión en la que también tiene que cazar pájaros, y la parte final de la misión es contra Musashi Miyamoto, lo cual mucho no me gustó como lo manejaron en el manga, pero bueno, es igual interesante de ver. Y la segunda misión sería la tercera del manga original, la cual es justamente la de los budas. La cual, si vimos el manga original, sabemos que es una misión extremadamente jodida, y en este manga también lo fue. En este manga también fue muy jodida la misión. Solo que para mi sorpresa, cuando terminó, pasó algo que personalmente también fue una de las cosas que más me motivó a hacer este video, ya que tuvo una vuelta de rosca que para mi gusto lo está haciendo bastante interesante. Pero no quiero spoilear, así que me gustaría que lo lean, porque la verdad que creo que vale la pena leerlo. Como digo, tiene algunas cositas este manga que hace que de a poquito, si bien comienza muy similar al manga original, de a poquito se va distanciando y va empezando a tener una personalidad propia que lo está haciendo bastante interesante. Pero como dije antes, ¿cómo puede ser que esto pensemos que es canon o no es canon? O qué carajo, porque la verdad, ¿cómo entra esto en el universo de Gantz? Si como dije antes, no tiene sentido que haya una fucking bola de Gantz en la época Edo. Bueno, acá hay un montón, pero un montón de teorías que manejan los fans para tratar de, en cierta manera, canonizarlo. Porque como digo, conocemos al autor, a Hiroya Oku, le encanta la ciencia ficción. Y la verdad que en ciencia ficción hay un montón de elementos que te pueden salvar la historia.
Pero personalmente me gusta pensar que esta obra es canon y nos va a explicar algunas de las cosas que quedaron muy así, en el tintero, en el manga original. Como por ejemplo la presencia de los psíquicos, que de hecho en este manga ya tenemos un psíquico. De hecho está bastante chetado el psíquico que tenemos, mucho más rápido que en el manga original. Y además la presencia de los vampiros, que si bien ambos elementos en el manga original, sobre todo el de los vampiros, digamos que se explica, igualmente es algo que queda como muy en el aire y no tienen la relevancia que uno podría esperar cuando hacen aparición. O sea, cuando aparecen parece que van a ser los grandes villanos del manga y después son personajes que a medida que la historia va pasando como que pareciera que Oku se olvidó de ellos. Y por el lado de los psíquicos nunca supimos mucho más, ni siquiera sabemos cómo se originaron en sí. Sabemos simplemente que al psíquico este llamado Kenzo Sakata, otro psíquico en algún momento le permitió tener poderes, pero no sabemos cómo, o sea, y no sabemos de dónde vienen. No sabemos si es algo que viene intrínsecamente de Gantz o es algo que la misma humanidad generó. De hecho, cuando los Kami Alien explican esto, medio que ni ellos saben bien de dónde salieron los psíquicos. Entonces, creo que esto podría ser una forma de que entendamos un poco más el origen de esto. Otra de las teorías es que en realidad esto podría ser una secuela, y eso también me gustaría muchísimo. Como sabemos, al final de Gantz, la verdad es que toda la gente se enteró de la existencia de estas esferas, de lo que sucedía, porque bueno, básicamente todo el mundo estuvo en jaque al final de Gantz. Y luego, bueno, digamos que en cierta manera podríamos intuir que los gobiernos del mundo se opusieron a esto, pero quizás este grupo de millonarios que se entretenía, se divertía mirando las cacerías de Gantz, dijeron, bueno, pero si vamos al pasado utilizando la tecnología de los Kami Alien, podemos incluso repetir estas cacerías sin tener problemas con las jurisdicciones de hoy en día. No me gusta tanto esta teoría, pero es bastante probable, y sobre todo teniendo en cuenta a Hiroya Oku, el autor de este manga, la veo bastante probable. Bastante probable. Con respecto al propio manga de Gantz, como decía antes, la verdad que me parece bastante entretenido, bastante disfrutable. Sobre todo está tomando varias diferencias con respecto al manga original de Gantz, cosa que hace que me interese un poco más. Sobre todo, como digo, el final de esta segunda misión, creo que fue hasta ahora de lo mejor que hubo en el manga. Pero mi problema con este manga es a la hora de desarrollar las situaciones. Si ustedes recuerdan, luego de cada misión de Gantz teníamos esta especie de momento de slice of life de un par de capítulos, 2-3 capítulos de manga, donde conocíamos más a los personajes, se desarrollaban un poco. No era solamente que el desarrollo de personajes sucedía en las misiones, sino que había un poco más de la vida cotidiana de cada uno. Y el problema con este manga es que siento que ese momento, si bien está presente cada vez que terminan una misión, vuelven a su casa y lo que sea, no dura nada. Es ya el siguiente capítulo, listo, misión de vuelta. Y de hecho en las mismas misiones va todo muy rápido, mucha pelea, cosa que si bien en el manga original de Gantz sucedía un poco, no era así. O sea, en el manga de Gantz teníamos un montón de desarrollo de personaje, sobre todo con el protagonista. Y acá es como que no hay casi desarrollo de personaje, es pura pelea, pura pelea. Y recién, como digo, en el final de la segunda misión sí tuvimos algo que me pareció un poco más interesante de mencionar. Pero como digo, en casi todo el manga es pelea, 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 pelea. Cosa que hace que sea súper frenético, súper entretenido, pero extrañemos un poco de esos momentos más reflexivos del manga original. Y creo que Hiroya Oku debería no tener tanto miedo a la hora de ponerlos en esta nueva versión. Creo que la gente que leyó el Gantz original, si bien disfrutaba de las peleas, disfrutaba de la acción, disfrutaba del combate, obviamente también disfrutaba de esos momentos íntimos con cada personaje en donde conocíamos un poco su psiquis y su personalidad.
Así que bueno, gente, cuéntenme ustedes si leyeron este manga, si están al día, si lo abandonaron, lo que sea. Personalmente los insto a que lo retomen si en alguna vez lo leyeron o lo empiecen por primera vez, ya que creo que, como digo, es bastante interesante y podría en algún momento llegar a ser canónico, e incluso para nosotros que quedamos huérfanos luego del final del manga de Gantz, ya que nunca tuvimos ni el live action prometido con Guillermo del Toro, ni nada de eso. Por lo menos esto hace que la franquicia a día de hoy siga un poco viva. Así que gracias, gente, por haber estado ahí del otro lado. Recuerden suscribirse, darle al like a este video, compártanlo a cualquier persona que conozcan que le guste Gantz y no haya leído Gantz. Y nada, gente, será hasta la próxima.